Bienvenido al Ministerio del Rey de los Reyes y el título de hoy se llama La muerte es el enemigo que todos queremos conquistar. Existe mucha confusión sobre el tema de la vida y la muerte, pero es de gran importancia el estudio de este tema para despejar los temores y abrir el camino de la esperanza, especialmente para lo que hemos llegado a los pies de Cristo. En esta desesperación hemos recibido la experiencia espiritual que nos da vida en Cristo, pero debemos estar conscientes de que existe la posibilidad de perdernos y quedar en un estado de separación eterna de Dios. La muerte es el enemigo que todos queremos conquistar y lo podemos hacer solamente por medio de Jesucristo. Vamos a estudiar el origen y consecuencias de la muerte, pero también cómo es que encontramos la vida en Cristo Jesús. ¿En qué categorías se divide la vida y la muerte? La vida y la muerte se dividen en tres categorías. Tiene tres divisiones o tipos, los cuales los encontramos en la Biblia. La muerte se divide en muerte espiritual, física y muerte eterna. Cuando leemos la palabra muerte en la Biblia, es usada en el sentido de separación. Esto significa que cuando se usa la palabra muerte en relación con el hombre, nunca significa dejar de existir. La muerte tiene su origen en el pasado, razón por la cual nos remontamos hasta el pecado y a Satanás. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 se nos menciona este punto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Libro de Romanos capítulo 5 versículo 12. La vida se divide en vida espiritual, vida física y vida eterna. Cuando la palabra vida es usada en las Sagradas Escrituras, se usa en un sentido de unión, es decir, contrario a lo que es la muerte, una separación. La vida viene a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación de Dios. En el sentido espiritual, este tipo de muerte pasó a los hombres aún antes de la muerte física, razón por la cual la mencionamos en primer lugar. En el relato de Génesis, se le dio una advertencia al hombre sobre el árbol de la ciencia y del bien y el mal, diciéndole: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que le comeres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Si meditamos en estas últimas palabras, el día que de él comeres, ciertamente morirás. Podríamos preguntarnos, ¿realmente murieron Adán y Eva ese mismo día en el cual comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? La respuesta a esta pregunta es sí, pero fue una muerte espiritual, una separación espiritual de Dios. Adán y Eva no cayeron muertos físicamente, pero sí murieron espiritualmente, tal como Dios les había dicho que sucediera. Sus almas fueron separadas de Dios, de esa comunión que habían tenido
con Dios. La Biblia nos dice que Adán vivió 930 años y murió. Génesis capítulo 5, versículo 5. Hasta este momento experimentó también la muerte física. Como se mencionaba anteriormente, la muerte espiritual pasó a todos los hombres a través de Adán, así como el pecado separó a Adán y a Eva de Dios. Así también hoy en día el pecado separa al hombre de Dios. La naturaleza pecaminosa nos podría mantener en un estado de muerte espiritual. A continuación, algunas escrituras sobre este punto acerca de la muerte espiritual es importante. El contexto de los versículos y también tener en mente que el alma del ser humano es eterna, nunca duerme o deja de existir. El alma que pecare, esa morirá. El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. En este versículo, como en el caso de Adán, Dios está diciendo que si pecamos o nos rebelamos contra Dios, nuestra alma sería separada de Dios, es decir, morirá espiritualmente. Lo único que puede restaurar esta unión o comunión con Dios es el arrepentimiento y la obediencia. Pero si al justo amontonaréis para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás liberado tu alma. El libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 21. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 24. En este contexto sobre el hijo pródigo, al leerlo, nos damos cuenta que nunca estuvo muerto físicamente, sino que lo que se nos indica es una separación de su padre, es decir, una muerte espiritual. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago, capítulo 5, los versículos 19 y el 20. Este versículo nos habla de hacer a volver a un hermano que ha pecado. Nunca hace referencia a la muerte física, sino que es referir a un hermano que ha sido separado de Dios por causa de su pecado y que ha muerto espiritualmente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Este versículo menciona la condición que tenemos antes de encontrar a Dios, que estábamos muertos en estos delitos y pecados, pero nuestro encuentro con Dios es lo que nos ha dado vida espiritual, porque el ocuparse de la carne es muerte. Romanos 8:6. El apóstol Pablo en Romanos 8:6 está describiendo la condición espiritual del ser humano cuando anda en una mente carnal. Dios no quiere que estemos en esta separación, pues Él dio vida a través de su muerte y nos restauró espiritualmente para tener comunión con Dios. Dios nos ha dado vida por medio de su sacrificio para que pasemos de muerte a la vida. ¿Cuál es la muerte física? La muerte física es el enemigo que en algún momento nos vencerá, pero llegará un momento que conquistaremos la muerte y venceremos. Recordemos que la muerte nunca significa dejar de existir, sino una separación. En este caso, la muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. Nuestra existencia
terrenal. Va a terminar con la muerte física. Pero recordemos que nuestra alma es eterna, como lo dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Somos separados de este mundo terrenal y de la vida física, pero nos unimos a otros mundos y esfera terrenal y de la vida física, pero nos unimos a otro mundo y espera de vida. La muerte física vino como resultado de la caída del ser humano por el pecado cometido. Ambas muertes, tanto espiritual como física, han pasado a todos los hombres. Romanos capítulo 5, los versículos 12 hasta 21. 2 puntos a considerar sobre la muerte física. El primero, en la Biblia es clara al decir que el hombre está destinado por la maldición pronunciada sobre él en el huerto de Edén a volver al polvo de la tierra, tal como lo dice en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, el cual es Adán, todos fuimos hechos pecadores, y por cuanto todos pecamos, la Biblia dice que la muerte física también pasó a todos los hombres. Esto conforme al libro de Romanos capítulo 5, los versículos 12 hasta 21. También sabemos que nuestra salvación no nos hace exentos de la muerte física. Esto en ninguna manera indica una debilidad o falta en nuestra relación con Dios. La muerte física es el último enemigo que Jesucristo va a poner bajo sus pies, según el 1 de Corintios capítulo 15, versículo 26. Y el posterior enemigo que sería destruido es la muerte. También es importante mencionar que para la muerte física Dios ha provisto un remedio, el cual es la resurrección. La Biblia dice que un día seremos resucitados y tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible, conforme al 1 de Corintios capítulo 15, los versículos 12 hasta 58. Y el libro de Juan capítulo 5, versículos 28 hasta 29. Y el primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta 18. El libro de Daniel capítulo 12, versículo 2. La muerte eterna o segunda muerte. ¿Qué es la muerte eterna? La muerte eterna o segunda muerte es la categoría más triste y la más severa sentencia de muerte que puede recibir el hombre. La muerte espiritual tiene remedio por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Incluso para la muerte física hay un remedio, el cual más la resurrección, pero para la muerte eterna o segunda muerte no hay remedio, no hay nada que hacer. A Satanás se le puede considerar como el autor de cada forma de muerte, y de esta última él comparte algo de ella, pues es lanzado al lago de fuego, lo cual es llamado la muerte segunda o muerte eterna. A continuación, algunos versículos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venceré no sufrirá daño de la segunda muerte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Buenaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serían sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él en 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6.
y el diablo que la engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serían atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, los versículos 14 y el 15. Pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo lo mentiroso tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿Cómo podemos notar la muerte segunda o muerte eterna? Es el destino de todos los perdidos, incluyendo también a Satanás, la bestia y el falso profeta. De esta sentencia no hay remedio provisto, pues estarían para siempre separados de Dios. Vida espiritual. Podemos estar vivos físicamente, pero esto no implica que estaremos vivos espiritualmente. La vida espiritual solamente puede ser encontrada en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 hasta el 8, recibiremos el Espíritu Santo tal como lo recibieron los discípulos el día de Pentecostés, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Y es en este momento cuando llegamos a tener vida espiritual. Es importante tener presente que la salvación tiene mucho que ver con la relación de nuestra alma con Dios. Nos reunimos con Dios para tener comunión con Él, pues solamente Él puede traer vida espiritual al hombre. Versículo sobre la vida espiritual. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan capítulo 8, versículo 51. El que creere en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y el 26. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 14. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos, capítulo 11, versículo 18. El que oye mi palabra y cree a que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. El cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de gran muerte. Segundo Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Lo más valioso que podemos llegar a obtener en el mundo es la vida espiritual. Pues como dice la misma escritura, ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perderá su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. Esta vida espiritual la podemos encontrar en abundancia en Jesucristo. La vida física. Todos estamos conscientes de que la vida física viene de Dios, a menos que seamos incrédulos o evolucionistas.
Sin embargo, la misma escritura nos declara que la vida depende de Dios. Versículos que nos dan a entender que la vida depende de Dios. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Libro de Génesis capítulo 1 versículo 27. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2 versículo 7. La escritura también nos dice que nuestra vida o aliento está en las manos de Dios y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Nunca honraste. El libro de Daniel capítulo 5 versículo 23. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos capítulo 17 versículo 25. Job fue claro al declarar que su mano está el alma de todo viviente y él habilitó de todo el género humano. Libro de Job capítulo 12 versículo 10. En Hechos capítulo 17 versículo 28 también se nos dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque linaje suyo somos. Todos los versículos anteriores nos dan a entender que la vida depende de Dios. La vida física es el templo que Dios nos ha dado para arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la vida espiritual en Dios a través de Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la que Dios ha prometido para aquellos que han creído y obedecen a Dios para ser salvos. Todos los santos de todas las dispensaciones van a experimentar la unión eterna que Dios ha prometido. Dios ha prometido cielo nuevo y tierra nueva, siendo la habitación para aquellos que gozan de la vida eterna. Al final de esta dispensación de la gracia, Cristo establecería su reino de 1000 años en la tierra. La escritura nos dice que cuando este reino de 1000 años termine, Satanás sería desatado del abismo y saldrá a engañar a las naciones, pero sería nuevamente derrotado y sería lanzado al lago de fuego. Después de esto, Cristo se sentará con su iglesia en el juicio del gran trono blanco, en el cual juzgará a los hombres y a los ángeles. Al terminar este juicio, los sentenciados serían lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda o muerte eterna. Por otro lado, los que son salvos van a habitar en cielos nuevos y tierra nueva. Tendrán vida eterna. Quizás hoy en día la muerte física nos podría separar de nuestras familias, hermanos en Cristo y seres queridos. Sin embargo, tenemos una esperanza de vida eterna. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los súplicos oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Libro de Juan capítulo 28 y 29. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serían de ser despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Libro de Daniel capítulo 12 versículo 2. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. El primero Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 17 y el 18. Como dice el versículo 18 del primero de Tesalonicenses, debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. Dios nos ha prometido vida y vida en abundancia. Fiel es quien lo prometió. La muerte es el último enemigo a vencer y disfrutaremos de la vida eterna. Bendiciones. Con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora le voy a hacer una oración que es una bendición también. Que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Aarón Moisés para el pueblo de Dios. Esto es una oración y una promesa y una bendición a la vez. Mira lo bueno que el Padre, que Él quiere lo mejor para sus hijos. Dios es muy bueno, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él no quiere que nadie perezca. Y esta bendición se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, les pido que busquemos más de Dios, que estamos en los últimos tiempos. Tenemos que prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor. Cristo viene pronto. No se engañen, Cristo viene pronto. Y Él viene para buscar su novia sin arrugas y sin mancha. Tenemos que ser santos, porque nadie verá el rostro de Dios si no es santo. Con esto lo dejo. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Que tenga una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.